en la provincia de Santa Fe como candidata a gobernadora, ya habrían reconocido, todavía no lo están haciendo público, que Maximiliano Puyaro habría ganado en la provincia de Santa Fe. Todo el tiempo en la pantalla de la cornisa, en La Nación Más, vas a tener las cifras y el resultado. Insistimos, todavía las mesas escrutadas son muy pocas, hasta donde sabemos, por favor, lo ponen ahí, no llega a el 2% de las mesas, pero ya dentro de Juntos por el Cambio se reconoce que el triunfador de esta elección sería Maximiliano Puyaro. Y otro dato muy, muy importante es que la suma de los candidatos del equivalente a Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, se llaman de otra manera, superaría por un 30% aproximadamente a la intención de voto o a los votos de la suma de los candidatos del peronismo. Pero yo quiero hablarle en este clima preelectoral tan caliente y de tanta tensión de los psicópatas políticos de la Argentina. La mejor definición de psicópata la encontré en wikidictionary.org. Es la que mejor cuadra a los máximos responsables de este gobierno. Dice así, mira, psicópata, persona con un trastorno de personalidad antisocial con el que no pueden empatizar ni sentir remordimiento. Por eso interactúan con las demás personas como si fuesen cualquier otro objeto. Las utilizan para conseguir sus objetivos, la satisfacción de sus propios intereses. Solo habría que agregar una categoría especial en la Argentina, la de psicópatas políticos, capítulo nacional, capítulo argentino. Les cabe a los principales dirigentes de Unión por la Patria, en estricto orden de importancia. Cristina Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, Axel Kicillof, Máximo Kirchner. Y también le cabe un personaje menor, pero muy dañino. Juan Grabois. ¿Cómo que cuál Grabois? El que, entre comillas, ni en pedo iba a votar al vendepatria, sinvergüenza y cagador de Massa, aunque se lo pidiera Cristina. El mismo que 5 minutos después, día después, como le dieron todo lo que exigía, se dio vuelta como una media, reculó en chancletas y dijo, no, si gana Sergio, yo voy a pedir el voto para él. Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. Si él llegara a ser el ganador, primero, esa pregunta siempre que me la hacen, Sí. háganse la Masa. Sí, pero ya te la puedo escuché, por eso rápido dije viceversa. bien concretamente. No solamente es posible, sino que si no sería una estafa. Porque yo voy en una coalición. No es que voy con una lista aparte o que voy en la lista de otro partido. No. Yo voy en una coalición. Las reglas del juego de la coalición es que el que gana, gana y que el que pierde acompaña. Los psicópatas del peronismo no tienen culpa. No tienen remordimiento, no tienen autocrítica. Andan por la vida diciendo y haciendo cualquier cosa. Por eso es tan importante lo que está pasando hoy en Santa Fe. ¿Te parece demasiado fuerte la palabra psicópata? Bueno, entonces usá, no sé, farsante, cínico, mentiroso, fullero, como le dijo Cristina al exintendente de Tigre. Analicemos a Massa, el ministro de Economía de un país en el que el dólar blue acaba de romper, la escuchaste a Sofía Diamante, la barrera de los 500, fue de 492 a 522 pesos en apenas una semana. Y Massa, mientras tanto, acusaba falsamente a dirigentes de la oposición de querer boicotear el acuerdo con el fondo, sin nombre y sin apellido. Un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían, no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además
me decía sorprendido qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Wow, menos mal que de vez en cuando una voz menos contaminada con la disputa política, como la de nuestro querido colega Fernando Bravo, se para frente a un micrófono para decirle al gobierno, en este caso a Massa, che, ya demasiado. Si vos, ministro de Economía, tenés una certeza de que alguien con nombre y apellido ha ido al Fondo Monetario Internacional a decir que hay que ponerle trabas y no le den nada al gobierno actual para todavía dificultarle más la operativa económica y la operativa política que tiene con miras a las PASO, ¿no lo vas a decir? ¿O no tenés coraje? ¿O sos un cagón? ¿O no tenés la verdad en tus manos? Wow. Ahora revisemos a Massa en modo candidato, convalidando una campaña sucia, por ejemplo, contra Rodríguez Larreta, acusándolo del suicidio de René Favaloro. ¡Wow! Mientras uno de los voceros, uno de sus voceros, los voceros de Massa, ahora, ¿no? Antes era de Cristina, Víctor Hugo Morales, te vende que el 6% de inflación de junio es una buena noticia. Mirá. Baja un poquito la inflación, que es el tema posiblemente del día, pero para desalentar, para que no se note, para que no haya una mínima expresión de, bueno, menos mal en la gente, apelan a la cifra anual, que es tremenda, pero ya se sabe. Lo que se estaba esperando si este mes otra vez era 8 y pico, 7 y pico, o si efectivamente bajaba a 6, que está mal, pero que está bien en el contexto de los últimos tiempos. No le dan tregua a un pueblo afligido. Que está mal, pero que está bien. ¿Qué está bien, Víctor Hugo? ¿Tanto le piden a este tipo? Oh. Es como si no supiéramos que Massa, más que el bombero que evitó la hiper, como lo venden ahora, es el ministro responsable de la inflación más alta del mundo, después de la de Venezuela y de la de Zimbabue. Mirá, mostrame por favor ese cuadro. Impresionante. La Argentina, tercera en el ranking de inflación global. Y están todos los países de Latinoamérica, muchos de ellos con deflación, Brasil, Uruguay, elegí el que quiera. Pero estos tipos son incombustibles. No tienen problema en echarle la culpa a sus propios compañeros. Un solo ejemplo, cuando Massa asumió en agosto del año pasado, se encargó de diseminar, siempre off the record, que la inflación de Guzmán y la de Silvina Batakis no era la de él, ¿eh? Miren que todavía yo no asumí. Miren que la inflación es la de antes. Bien, ¿sabes cuánto subieron los precios desde entonces? Desde que Massa asumió, más del 100%. ¿Sabes cuánto trepó el costo de vida desde enero de este año hasta ahora? El 50.7%. ¿Sabes cuánto aumentaron los alimentos básicos, lo que vos comprás todos los días? Desde que Massa es ministro, un promedio del 150%, de menor a mayor. Oficial, polenta 100%, pan 100%, leche 118%, arroz 137%, fideo 145%, tomate 209%, papa 211%, mandarina 225%, azúcar 233%, naranja 280%. Y sigue. Pero ellos, todos ellos, nos vendieron que iban a volver para ser mejores. Porque pero Macri nos había dejado una inflación anual del, escuchá, 54%. La patria está en peligro, decía. Y eso implicaba el 54% de inflación, matar de hambre al pueblo. Bien, ¿sabés cuánto asciende la inflación anual 2023? A más del doble, exactamente al 115%. Y eso que ni contamos la que va a venir en julio, que dicen va a ser superior al 6% de junio. Durante la campaña, Alberto había presentado un contador de pobres, ¿te acordás? Por ahí lo tenés, por ahí ponelo. Contador de pobres. Se paraba él y ponía un contador de pobres ahí. Porque el gobierno de Cambiemos había dejado al nivel de pobreza en un 35%. ¿Sabés a cuánto trepa ahora el índice de pobreza en la Argentina? Al 43%. Y solo en lo que va de la gestión de Massa aparecieron 2,5 millones de pobres
más. O son muy hipócritas o no tienen idea de dónde están parados. Se indignaban y se horrorizaban porque Macri nos había dejado un dólar de casi 70 pesos, ¿no? El blue, estoy hablando. Y ahora tenemos uno de 522 pesos y contando para arriba. ¿No se indignan ahora? ¿No se enojan ahora? ¿No tiran 12, 14 mil toneladas de piedra ahora? Pero hay algo todavía peor. Massa te vende que no va a arreglar con el fondo a costa del hambre del pueblo. Eso es lo que dice. Sin embargo, escucha bien, cuando analizás el presupuesto del primer semestre, te desayunás con que al ajuste, el candidato a presidente y ministro de Economía lo hizo casi exclusivamente aumentando a los jubilados y a los pobres por debajo de la inflación. De nuevo, aumentando a los jubilados y a los pobres por debajo de la inflación. Un promedio del 13% por debajo. Qué curioso, ¿no? El mismo porcentaje de ajuste que todavía Massa les echa en la cara a López Murphy y a Patricia Bullrich cuando eran ministros, como si él no fuera responsable de lo que pasa ahora mismo. En los dos espacios de Juntos por el Cambio tenés, digamos, a dos personas distintas que fueron parte del mismo esquema a la hora de descontar el 13% a los jubilados. Sí, también me tocó devolverlo. ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich? El muerto se asusta del degollado, decía mi nona. Pero si no nos crees a nosotros sobre el ajuste de Massa, te recomiendo la lectura de la nota de Ismael Bermúdez en Clarín. Allí nuestro colega afirma que los saberes jubilatorios que se actualizaban por la fórmula de movilidad perdieron casi el 14% real y que la tarjeta alimentar registró un corte real de las erogaciones del Estado de cerca del 10%. ¿No te cae simpático, Bermúdez? Lee Alcadio Onia de Clarín también. Porque Alcadio calcula que en lo que va del año el gasto real en jubilaciones y pensiones y en asignaciones familiares, incluida la asignación universal por hijo, bajó un 30%. Y eso hablando solo de economía. Porque cuando hablamos de violencia política, te tiran y le tiran a la oposición con el dato falso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, hacen mutis por el foro ante el femicidio de Cecilia Strisovsky y se tapan los ojos y los oídos frente a la muerte de, recordá este nombre, Virginia Flores Gómez, una mujer de 62 años, quien el domingo pasado a la 1 del mediodía se descompensó y falleció. ¿Sabés por qué? Virginia se descompuso arriba de un ómnibus al que le impedían el tránsito por un corte de ruta ilegal en la provincia de Jujuy. ¿No van a decir nada de eso? Pero lo que más preocupa y asusta la campaña del apriete y del miedo. Porque ¿de qué otra manera se puede entender la intervención de la Inspección General de Justicia a la fundación de Patricia Bullrich en plena campaña electoral? Enseguida, en exclusiva, Silvina Martínez ya está aquí. Buenas noches, Silvina. Vas a conocer el modus operandi del verdadero monje negro de Cristina. A propósito de esto, es imprescindible para que comprendas cómo se van a mover en el hipotético caso de que Massa pase a la segunda vuelta y empiece una campaña más sucia todavía. Quizá el que mejor interpretó a Cristina y a Massa y a Juntos por la Patria, o Unidos por la Patria, o Unión por la Patria, fue Luis de Lía, quien a esta altura, hay que decirlo, ya se merecería una columna en La Nación Más. Ella cree que la salida política a muchos de sus problemas judiciales tiene que ver con este recorrido que armó, ¿no? O sea, es como una verdad que se equivoca, ¿no? Luis, o sea, lo que está diciendo, unir las absoluciones con esto, ¿qué significa? ¿Que hay como un pacto, un acuerdo judicial, jurídico? Una muestrita de Massa diciéndole, mira, ves que yo puedo hacer lo que Alberto no hizo.
una muestrita de Massa? ¿Ves que yo puedo hacer alguna cosa en materia judicial y que Alberto no pudo? Che, preguntas inquietantes. ¿Es cierto que Amado Vudú está asesorando a Massa para romper con el fondo o pagarle, qué sé yo, la deuda toda junta, como vendieron? No como hizo, como vendieron que hizo Néstor Kirchner, cuando en realidad le pedía plata a Venezuela con tasas usurarias mucho más altas que la del fondo. Otra pregunta inquietante. ¿Es verdad que Amado Vudú, condenado en firme por haber querido robar, afanar la fábrica de hacer billetes, estuvo el viernes pasado en la Casa Rosada dando sus opiniones económicas y políticas, aunque está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos? Mientras compiten por la candidatura a presidente, es muy importante lo que está pasando en Santa Fe ahora, y enseguida vamos a eso. Larreta y Bullrich no deberían perder de vista cómo se mueve el aparato del oficialismo. Una, Patricia, dice, ¿es todo o es nada? Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. ¡Tengo la suficiente pelota! Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Otro, Horacio, se apoya en las cosas que cree y en las que no cree. Creo en escuchar antes de hablar. Creo en hacer después de escuchar. Creo en construir y no en dinamitar. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios. Creo que en tiempos de crisis están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos por apagarlo. Creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez. Creo en trabajar, trabajar y trabajar. Creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir, yo voy a seguir ahí. Bueno, sería bueno que presten algo de atención al tuit de Mauricio Macri. Lo vamos a hablar con Laura Di Marco, quien ya llegó, con Luis Juez, nos vamos a comunicar enseguida, obviamente con Luis Gasulla, que va a presentar su informe, con Silvina Martínez, con Agustina Girón, con María Castiglione, que va a hablar de economía. Pero deberían prestar atención, les decía, al tuit de Mauricio Macri sobre el conflicto y el consenso. Miren, es en base a una excelente nota que escribió nuestro querido colega y amigo Jorge Fernández Díaz. Sin consenso no hay cambio, era y es el título de la nota, sin conflicto tampoco. ¿Qué está queriendo decirnos Jorge Fernández Díaz? Que para ganarle a un oficialismo con un aparato muy aceitado para perseguir y apretar, hay que hacerlo en base a la unidad. También sería bueno, ya que hablamos de psicópatas políticos, que recuerden cómo enfrentar a un psicópata, lo básico, desarmando sus historias, argumentando con datos, sin bravuconadas, sin miedo, con calma y determinación. Y memoria, mucha memoria. Quien pelea, nos hemos equivocado, podemos refrendar nuestro error. Nos vamos a ir metiendo y infiltrando en el movimiento peronista. Los negros somos boludos, no se dan cuenta, nosotros vamos cambiando, cambian un poco ellos, cambian un poco yo, cedemos de un lado, cedemos del otro. El populismo es nuestra meta, tenemos la masa, vamos a hacer lo posible y vamos a crear el peronismo de izquierda, que es como crear el helado caliente. No existe el peronismo de izquierda. Peronismo se llama peronismo por Perón. Ni Perón no fue nunca en la puta vida de izquierda, en eso no engañó a nadie. Siempre había dicho que era de derecha, era milico. Eso él quería volver, no se quería morir en el exilio como un forro, quería volver acá y retomar el lugar que le habían sacado. Entonces dijo, tengo que volver con quilombo, si no, no van a ver. ¿Y quién puede armar quilombo? Los jóvenes. Pero dentro de los jóvenes, ¿quién puede ser tan boludo de armar quilombo, organizarse, poner una bomba por una idea que no es la de él? Los de izquierda. No hay nadie tan pelotudo en el mundo. El 1 de mayo de 1974 dijo después de mí el diluvio. Los mandó a la concha de su madre, a los montoneros desde los balcones de la Casa de Gobierno. Los muchachos se enojaron, empezaron los cuetazos, los golpes, las patadas, la dimisión, la bolsa de gato, porque claro, habían puesto izquierda con derecha que no tenían un carajo que ver. Una vez que el hombre se murió, ya no había nadie que nos nucleara. Después esa loca de Isabel, López Rega, la AAA, el despelote, el horror, los milicos, el horror, el desastre, el proceso. Y hoy en día, algunos de los montoneros que quedaron vivos se olvidan de todo lo que dijeron en la década del 70, se arrepienten públicamente en el programa de Bernardo Neustadt.
exquisito, Pinti, pero nos vamos con un programa especial, ya está llegando también.